El rayo paralizante de Tarico a vos te paraliza. No, te paraliza no, me Tarico. inhibe de la peor manera, no, porque aparte la gente cree que soy yo. Te juro, llego a Córdoba y los tipos me dicen, no, pero si no fui yo. No soy vos, no soy ¿Te yo. saca bien o no? No soy vos, Impecable. soy yo. No, sí, increíble. Dice muchas malas palabras, eso me trae algún conflicto, porque estamos en una campaña eterna, viste, como el tema. Y Bueno. Tarico, pero bueno. Bien. No, la verdad que es un maestro. Bueno, veamos, vamos a repasar la noticia por si alguien no sabe. Hace muchos años, muchos miles de años, en la República Argentina, es decir, hace poquitos meses, en una maniobra, dijeron, el Frente de Todos, en el bloque del Senado, cuando digamos 3, serán 2 bloques separados y cada uno tendrá un representante en el Consejo de la Magistratura. Parecía una picardía, algunos peronistas, etcétera, celebraron la jugada como el gol de Maradona con la mano, pero valía. Bueno, y hoy la Corte Suprema le anuló el gol, en teoría, con la mano a Cristina, por una medida que ustedes, una cautelar de ustedes, ¿verdad? Sí, hicimos todo el recurso administrativo como corresponde y recurrimos con un amparo por la vía del Persal ante la Corte, y la Corte dictaminó lo que dijimos esa noche, ese día que ellos festejaron con una genialidad de Cristina, lo que la Corte dice claramente que ha sido una ardid, una maniobra engañosa. Y ellos lo festejaron como una genialidad jurídica y una construcción increíble de mayorías y minorías, solamente de una cabeza brillante como la de Cristina. Bueno, hoy les duele leerse que lo de ellos era una cosa obvia. Tenía 4 patas, ladraba y movía la cola, era un perro, no podía ser una foca. Entonces, la Corte dijo eso, dijo claramente una maniobra ardidosa que violenta las disposiciones legales y la pone a Cristina en un lugar que ella le incomoda porque le dice, usted, dentro de la ley, haga todo lo que tenga que hacer, pero usted se ha excedido enormemente en el marco de sus facultades. Ella ha violado y no ha cumplido con las garantías que la presidenta del cuerpo tiene que administrar los compromisos asumidos y las mayorías contraídas, ¿no? Lucía Salinas, ahí vamos a ver, explicar qué es lo que dice el fundamento del fallo. Sí, este es uno de los tramos de un fallo que fue muy duro respecto al comportamiento del Frente de Todos, pero también respecto al comportamiento de la dirigencia política en general. La Corte Suprema de Justicia por mayoría dijo lo siguiente: el Frente de Todos realizó con esta división del bloque una acción con apariencia de legalidad. Procuraron la instrumentación de un artificio para simular un hecho falso y obtener un rédito político. En otro tramo, y en palabras más simples, lo que la Corte Suprema está diciendo es que el Frente de Todos solo dividió ese bloque para quedarse con un cargo en el Consejo de la Magistratura e insta en su fallo el máximo tribunal al poder político, en este caso al Frente de Todos, al oficialismo, a actuar dentro de lo que la Constitución Nacional ordena. Y esto fue otro tramo de este duro fallo. Bien. Jessica Bossi. Sí, ahora Cristina tiene que firmar el decreto que te designe, ¿o no? Hoy el bloque le presentamos un escrito a Cristina como presidenta del cuerpo, ratificando la designación mía y la del presidente del cuerpo como integrante del Consejo de la Magistratura por el periodo que viene. Sí. Por este ya está hecho, o sea, sobre este tema no hay más nada que decir, o sea, ya el trámite administrativo se cumplió, Cristina lo desoyó, la Corte le dice lo que usted hizo, porque el fallo de la Corte que dice, Anula el decreto presidencial, o sea, la presidencia del cuerpo, mantiene la característica de los actos administrativos celebrados por doñante, porque eso es parte de la jurisprudencia de la Corte, dice, los actos administrativos están realizados, esos téngase por válido, y le dice puntualmente cumpla con lo que corresponde. Pero se viene, perdón, permítame, yo pienso que mañana se va a venir, o pasado pronto, una respuesta del kirchnerismo. No sé si Cristina misma u otros que van a seguramente decir cosas fuertes, porque el fallo habla de ardid. Sí, habla. Y dice, y habla de la buena fe o mala fe, es decir, palabras con una carga valorativa pero no hay fuerte, forma, ¿no? No hay forma, Diego, de describir no hay forma. Una ardite es una maniobra. Una ardite es una actitud que pretende simular una determinada conducta, pero en definitiva busca un resultado distinto. Hay que bancársela. En la vida hay que bancársela. Digo, si vos querés hacer trampa y te descubren, por supuesto que el tipo que es descubierto siente la vergüenza propia de la exposición. Y esto es lo que siente el kirchnerismo. Ahora,
no va a acatar, que no va a acatar nada. O sea, por encima de la Corte no hay otro organismo judicial. O sea, no es que la Corte van a amagar con un juicio político, van a decir mil cosas, les va a servir para la construcción del lawfare, le va a construir para el relato. Pero lo cierto, llorar a casa cuna, maestro. Hay un fallo de la Corte, es inapelable. La Corte ya se lo comunicó al Consejo de la Magistratura. Y ahora no depende de Cristina, depende del Consejo de la Magistratura que haga efectivo el... ¿Cuándo el Frente de Todos ya dijo que es inaplicable? Ya dijo que es inaplicable el Frente de Todos. Pero el Frente de Todos no tiene las facultades que le consagra la Constitución a la Corte Suprema. El problema es que el kirchnerismo tiene esta virtud. Y hay que reconocer, ni Tarico te puede confundir tanto como el Frente de Todos. Los tipos te hablan como si tuvieran por encima el Frente de Todos, el senador tanto, mañana. Maestro, por encima de la Corte en materia judicial no hay nadie. Sí. Y este tema de decir las decisiones políticas no pueden ser de ninguna manera. ¿Para qué está la justicia si no es claramente para restablecer la violación de preceptos legales? Volvamos a eso y refresquemos, porque por ahí alguien en su casa no recuerda esto y es como una novela que hay que saber de dónde partió. Hubo una primera comunicación en donde la Corte decía eso lo tiene que resolver la política, es decisión de la política. ¿Cuál había sido eso? Lo que pasa ahí, y lo detalla hoy muy claramente la Corte, lo que dice es, el Frente de Todos sabía que lo que estaba haciendo era una artimaña. Esta es la palabra que utiliza la Corte Suprema. ¿Pero de dónde había provenido esa primera comunicación? ¿Era de la Corte que había dicho esto es una decisión de la política? Obviamente nosotros hemos seguido toda la vía recursiva. Y obviamente en primera instancia nos dijeron que no teníamos razón, que era una materia política no judiciable, que no, por supuesto, esto. Y lo apelamos y llegamos a la Corte por vía del per saltum. Y la Corte es el último organismo judicial para interpretar las decisiones de los tribunales inferiores. La Corte dice, esto es nulo. Lo que haya dicho la Cámara, lo que haya dicho en la primera instancia la Cámara Contenciosa Administrativa, la Corte lo revoca diciendo, esto es nulo. ¿Por qué? Porque la maniobra ardilosa tiene este objetivo. ¿Sabía el kirchnerismo que estaba generando una maniobra para quedarse con un lugar que no le correspondía? Sí. ¿Lo hizo extemporáneamente? Sí. ¿Sabía el perjuicio que causaba? Sí. ¿Le correspondía quedarse con una banca que le correspondía a la segunda minoría? No. ¿Cómo queda? ¿Cuándo vos te presentás como la gente que va el primer día de trabajo, que va? ¿Cuándo te presentás tu primer día en el Consejo de la Magistratura? El fundamento, porque esto tiene una temporalidad, esto para el viejo Consejo de la Magistratura, que con la nueva ley, pero esto genera un precedente porque acá hay que nombrar, el Senado tiene que nombrar los representantes del futuro Consejo de la Magistratura. Entonces, si esto quedaba firme y de esta manera la maniobra ardidosa, tramposa, de Cristina quedaba firme, obviamente los tipos iban a proceder con la división del bloque y iban a quedarse con una banca que no le correspondía. Pero ahí me parece que hay dos cosas importantes que remarca la Corte Suprema hoy. No hay que olvidar que el Consejo de la Magistratura es importante, ¿por qué? Porque se ocupa de designar y de sancionar a los jueces, en un momento donde el 25% del Poder Judicial está vacante. Pero lo que hoy la Corte dice respecto al oficialismo es que ellos a sabiendas violaron la Constitución Nacional. Y lo que dice es que violaron plazos que estaban estipulados y que los cuales ellos eran profundamente conocedores y que se quisieron quedar con algo que no les correspondía. La verdad es que es un fallo que ya el Frente de Todos va a hablar como un fallo que se entromete en que una vez más el Poder Judicial metiéndose en la política, pero es un fallo muy concreto y muy duro para el kirchnerismo. ¿Cómo quedan cuánto a cuánto en el Consejo, la composición del Consejo de la Magistratura, si entra ahora juez y sale Doñate? No tengo claro ese tema, no he estado poroteando ese tema, pero mira, te quiero leer un párrafo que para mí es importante. Dice, no puede dejar de mencionar el tribunal que la realización de acciones que con apariencia de legalidad procuran la instrumentación de un artificio o artimaña para simular un hecho falso o disimular uno verdadero con ánimo de obtener un rédito o beneficio ilegítimo, recibe un enfático reproche en múltiples normas del ordenamiento jurídico argentino. Tal reproche se acentúa cuando el árbitro en la manipulación procura lesionar la exigencia de representación política, en este caso con la relación de minoría. Aspecto de suma trascendencia. La Corte no puede ignorar esta cuestión porque... acuérdate que esta Corte es la que sacó el fallo de cómo tiene que componerse el nuevo Consejo de la Magistratura. Y establece la mecánica de selección. Y también la Corte le está diciendo, si ustedes establecieron mayorías y minorías y esto se hace cada 2 años, cada vez que se renueva la autoridad de la Cámara.
Ahí se dicen, bueno, vos sos la primera mayoría, entonces te corresponde la presidencia del cuerpo, vos sos la primera minoría, te corresponde la vicepresidencia, vos sos la segunda minoría, te corresponde la vicepresidencia segunda. Eso se acuerda y por 2 años, hasta que no se renueve la autoridad, eso el kirchnerismo también lo violó. Sí, entonces, pero la Corte está diciendo que están violando los propios compromisos que asumieron. Yo voy ya con Rolo, pero Jessica, ya hay un comunicado del Frente de Todos. Sí, hay un comunicado, es insólito, es del interbloque. O sea, los 2 bloques firman un mismo que generaron el revuelo. Bloques, sí, los 2 falsos bloques emiten este comunicado. Básicamente lo que dicen es que fue un fallo político de la Corte Suprema que representa un conflicto de poderes entre el Poder Judicial y el Legislativo. Dicen que el fallo es inaplicable porque la Corte no puede decidir ni intervenir en la conformación de los bloques dentro del Senado. Y por último, convocan para mañana al mediodía una conferencia de prensa en el Senado de la Nación, donde probablemente las espadas legislativas de Cristina van a desarrollar esto y los pasos a seguir. Yo por eso le preguntaba a Luis, digamos, si administrativamente era necesario que Cristina Kirchner mande la designación al Consejo de la Magistratura, si esto puede derivar en que se trabe finalmente. Y Cristina puede desoír una orden judicial y tendrá las consecuencias propias de un ciudadano que desoye una orden judicial. Y plantearemos la ejecutoriedad en su momento. O sea, uno presupone que estamos hablando de autoridades que la Corte le acaba de decir, esto es así, y no hay pataleo, porque por encima mío no hay otra autoridad que pueda interpretar. Entonces, esa es la interpretación de un puñado de punteros políticos que dicen, esto no puede... Está todo bien, es tu opinión política. Ahora, jurídicamente, la Corte, el máximo tribunal que administra las cuestiones judiciales en un país, te dice, esto es así. Pero cuando entras en funciones vos, ¿cuándo podés ir y votar en el Consejo de la Magistratura? Eso ya le corresponde al Consejo de la Magistratura. Ha sido notificado el Consejo de la Magistratura. En el 5º punto de la resolución final le dice, le plantea con claridad... Mira lo que dice en el punto 3. Declarar que la partición del bloque Frente de Todos resulta inoponible a los fines de la conformación del Consejo de la Magistratura. Punto 4. Comunicar la sentencia al Consejo de la Magistratura de la Nación a fin que disponga lo necesario para cumplir con los requisitos. Ya no es un problema de Cristina. El Consejo está notificado de la sentencia y será el Consejo el que tiene que proceder. Bien. ¿Cuál es tu respuesta al planteo de que esto es una intromisión del Poder Judicial en el Poder Legislativo? Hay un problema. No es un relato partidario, es una mentira. Pero es que mañana te lo van a plantear, Luis. Esta conferencia pero ¿sabes cómo es el tema? ¿Sabes lo que pasa? Esto pasa cuando los gobiernos populistas se convierten en autoritarios y se terminan convirtiendo en pequeñas monarquías. Los tipos creen que por encima de la autoridad de la jefa no hay más nada. ¿Y saben qué? Esto es la poca luz de esperanza que te da. Y hoy la Corte le dijo, loco, así no, por dentro de la ley, sí, mira, acá adentro discutamos todo lo que quiera, pero usted se está rogando facultades que no le corresponden. Va a costar hacerle entender a estas bestias que no están por encima de la ley. Va a costar horrores que Cristina entienda que hay alguien que la Constitución establece que está para interpretar las normas, no ella. Ella no está para interpretar la aplicabilidad de las normas. Eso es la justicia, no es la presidenta del Senado. ¿Qué vas a hacer si no te dejan entrar al Consejo de la Magistratura? Yo ya, para mí, ¿te imaginas? Esto es un golazo de media cancha, porque la verdad la Corte hay un montón de temas que la Corte podría fallar y no lo hizo en tiempo y forma. A mí en lo personal me da una gran satisfacción porque muchas veces me sentí más solo, viste, que Kung Fu, viste, cuando andaba buscando la mochila y digo, bueno, loco, pero al fin y al cabo teníamos razón. No era un mentiroso, no era un chanta, yo no ando buscando una silla, no ando buscando un sillón para sentarme, no estoy, digo, y esto pone en evidencia. Yo me acuerdo de la sesión siguiente a este tema, el kirchnerismo me gritaba el gol en la cara, me maltrataron como si fuera un linchera, me mandaron todos los senadores de esas espadas que dicen ustedes me remetían mis antecedentes a la Comisión de Asuntos Constitucionales porque les dije, ustedes han roto todas las reglas de juego. Pero lo bueno de todo esto es que un tate quieto. Muchachos, no van a poder hacer lo que quieren. Pueden decir para afuera lo que quieran, a su feligresía le pueden decir que Cristina es intocable, pero lo cierto es que la máxima autoridad, y le guste o no le guste, ya no es un problema de paladar, es un problema técnico. La justicia le ha dicho, esto es una maniobra, es un ardid, no lo vamos a tolerar, ustedes tienen que hacer esto. Ya está, ya no es una discusión de Luis Juego o Cristina Kirchner. Aparte se lo dijimos siempre, Cristina. Yo vine acá en la campaña y te dije, mi campaña electoral era un juez para Cristina. Conmigo no se jode. A mí en serio no va a joder. Le dije, yo lo voy a seguir. Y cuando fui en absoluta soledad a presentar la denuncia penal y me sentí un ridículo, dije, no importa, la vamos a seguir hasta último momento. En algún momento
en algún momento le vamos a sacar el pasamontaña y va a quedar en evidencia que todo ese discurso de respeto, de institucionalidad, es toda una gran mentira, es toda una gran farsa. Y hoy se les cayó, así, Dieguito, así de simple, se les cayó. Quedaron en evidencia que han actuado como actúa el ladrón, a hurtadilla, a la noche, saltando la tapia, para quedarse con algo que no le correspondía. Y lo agarraron juntos tirando la soga. Luis Juez, muchas gracias por haber venido hoy. Vamos a hacer última tanda.